Una cosa es saber usar la cebolla para darle sabor y aroma a nuestras comidas, pero otra muy distinta es saber utilizarla como un verdadero remedio natural, como hoy lo descubrirás. Soy el Dr. Beller y hoy verán la diferencia entre comer y alimentarse para sanar. ¿Qué beneficios aporta la cebolla en nuestro cuerpo? ¿Es mejor comerla cruda o cocida? ¿Para qué sirve el té de cebolla y cómo se extrae su jugo? Veamos primero 3 secretos que debes saber para que nunca te falten sus efectos medicinales. Primero, su principio activo principal se llama quercetina y es responsable de muchos de los enormes beneficios que te contaré. Fíjense, porque pocos lo saben. La mayor concentración de quercetina está en sus anillos más externos, es decir, en sus primeras capas, aquellas que muchos de nosotros le quitamos. Y esto es un grave error. Entonces, mi primer consejo es: no la peles demasiado. Si no te gusta la piel o te preocupan los pesticidas que puede tener, quítale solamente una o como máximo 2 de sus primeras capas, o sigue los otros consejos que ahora te voy a contar. El segundo secreto es que la piel o cáscara de la cebolla, que 99% de las personas la desechamos, contiene 10 veces más quercetina que la pulpa. Esta piel no es tóxica, pero sí es verdad que puede estar más expuesta a pesticidas u otros químicos utilizados durante los cultivos. Entonces, te recomiendo 2 cosas para evitar este problema. Número 1, lávala muy bien. Si puedes, primero deja la cebolla 30 minutos a 1 hora dentro de la heladera para que se enfríe y después lávala. Esto ayuda a quitar con más eficacia los pesticidas. Y el segundo consejo: en lo posible opta por cebollas orgánicas. Ahora, muchos me dirán que la cáscara es fea, amarga, fibrosa o difícil de digerir. En esos casos puedes retirar la piel, pero no la deseches. Es decir, úsala en sopas, caldos, infusiones, o pícala muy finita y agrégala cruda a tus ensaladas o a los platos cuando ya están servidos en la mesa. Intenta consumir cáscara de cebolla, aunque sea algunas veces en la semana, porque de verdad tiene muchos beneficios, como ya te lo contaré. Y el tercer secreto es que la quercetina, además de ser responsable por sus efectos medicinales, también es un pigmento que le da ese color rojizo o más oscuro a muchas cebollas. Entonces, cuanto más morada o colorada sea la cebolla, mayor concentración de este principio activo tendrá. Pero, ¿esto quiere decir que la cebolla blanca o la dorada no contienen quercetina? No, solo quiere decir que la morada contiene más. Ahora, la cebolla no es solamente quercetina, contiene muchos otros nutrientes muy benéficos para la salud. Minerales como el potasio, el magnesio, el zinc y el selenio, también hierro. Vitaminas como la A, la B y la C. También contiene fibras muy saludables y una cantidad importante de antioxidantes y antiinflamatorios. Y ya te voy a contar cómo utilizarlos para darle más vida a tus años. Pero es la combinación de todos estos nutrientes junto con la quercetina los que convierten a este vegetal en un remedio natural. Pero, ¿para qué sirve? Estas son las 5 propiedades medicinales de la cebolla. Número 1. Combate todo tipo de inflamaciones, tanto la silenciosa como la que produce dolores musculares y articulares. Por eso es excelente para quienes sufren de artrosis, artritis, problemas de rodilla, fatiga crónica y hasta fibromialgia. Recién les nombré inflamación silenciosa. ¿Qué quiere decir eso? Esto es un estado de inflamación crónica de bajo grado en nuestro organismo. Puede no producir síntomas evidentes o signos muy obvios al comienzo, pero créanme que lenta y silenciosamente nos enferma. Los peligros de sufrir esto es que aumenta mucho el riesgo de padecer enfermedades del corazón, infartos, alteraciones metabólicas como resistencia a la insulina, diabetes, envejecimiento prematuro y, por si fuera poco, cáncer y muertes prematuras, por nombrarles solamente algunas de las consecuencias de esta condición. ¿Y quiénes sufren de este problema? Les diría que casi todos nosotros en algún grado. Lo que provoca este tipo de inflamación son los malos hábitos, nuestra alimentación desbalanceada,
el sedentarismo, respirar el aire contaminado, fumar y hasta dormir mal o estar estresados todo el tiempo. Y muchos me dirán que es inevitable que estemos inflamados. Pero yo les digo que alimentos como la cebolla, el ajo y todos los que pertenezcan a esta familia son excelentes para combatirla. Sobre todo cuando los incorporas en tu rutina de la manera que voy a contarte hoy. Segunda propiedad medicinal, actúa como un escudo natural contra las enfermedades del corazón. Y esto por 3 motivos. Ayuda a reducir el colesterol que tapa nuestras arterias, es decir, limpia nuestras arterias por dentro, controla la hipertensión y ayuda a regular la glucosa en sangre, es decir, mejora la diabetes. En todos estos casos es muy importante saber aprovechar la quercetina siguiendo los consejos que te estoy dando. Número 3. Fortalece nuestro sistema inmunológico. Por eso, el té y el jugo de cebolla, que ya te cuento cómo prepararlos, ayudan a combatir infecciones respiratorias, resfriado, gripes y todo tipo de problemas causados por virus y bacterias. Número 4. Sus compuestos naturales y sus fibras ayudan a prevenir y combatir el cáncer, sobre todo el cáncer de colon. Este cáncer hoy en día es responsable por muchísimas muertes, tanto en hombres como en mujeres. Y viene ocurriendo cada vez más en personas más jóvenes. Surge de los pólipos intestinales y la cebolla es uno de los alimentos que ayuda a evitar que el pólipo se transforme en cáncer. Propiedad número 5. Protege al cerebro y es una poderosa aliada contra el envejecimiento no saludable. Sus antioxidantes combaten a los radicales libres, que son los que nos envejecen y deterioran nuestra piel por fuera y nuestros órganos como el cerebro por dentro. Los estudios muestran que quienes consumen más cebollas tienen menos riesgo de demencia, Alzheimer, Parkinson y otros problemas neurológicos. Ahora veamos las 4 formas de activarla, de usarla medicinalmente y cuál es la mejor. Primero, es mejor consumirla cruda o cocida para tener todos esos efectos. Les aclaro que ambas formas tienen beneficios. Y consumirla de una u otra forma depende mucho de cómo la toleras y de cómo te gusta. Pero el secreto acá está en no dejar que se queme, ya que la mayoría de sus efectos medicinales se potencian cuando se la consume cruda o levemente cocida. Esto quiere decir a fuego bajo y por pocos minutos. Se sabe que entre 10 a 50% de la quercetina se puede perder si la cocinamos mucho. Ahora, si no te gusta cruda o te causa malestar digestivo, puedes seguir alguno de estos 3 consejos. Utiliza métodos menos agresivos para cocinar. Puedes hacerla al vapor, saltear o asarla a fuego lento. Córtala en trozos más grandes, así se pierde menos quercetina. Y agrega la cebolla al final de la cocción, que es un poco lo contrario de lo que hace la mayoría de las personas. Y como tip adicional, recuerda de utilizar la cáscara cruda cortada finita al final de tu cocción o en los platos cuando ya está servido. Y el té de cebolla, ¿cómo se lo prepara? Para eso puedes cortar una cebolla en trozos grandes, bien lavada o de preferencia orgánica si vas a utilizar también la cáscara. En lo posible, utiliza una cebolla morada, la más oscura que encuentres. Y ahora calienta 4 tazas de agua en una olla hasta que hierva y agrega la cebolla picada. Apaga el fuego y déjala reposar por 10 a 15 minutos. Después lo cuelas y puedes tomarla tibia o fría. También puedes agregarle medio limón exprimido, un trozo de jengibre o un poco de cúrcuma para potenciar aún más sus efectos medicinales. Y para endulzar es una cosa opcional. Pueden utilizar una cucharadita pequeña de miel. De esta forma pueden beber una taza 2 o 3 veces por día, sobre todo durante infecciones respiratorias, gripes y resfriados. Y el jugo de la cebolla, ¿para qué sirve y cómo se extrae? Esto es muy simple. Para eso puedes utilizar un rallador fino o una licuadora para transformarla en una pasta. Luego la colocas en un paño limpio de algodón o un colador fino y lo vas apretando, presionando con una cuchara o con tus manos para que se extraiga todo el jugo. Esto puedes guardarlo 2 o 3 días en la heladera o congelarlo, recordando que siempre fresco es mejor. El jugo puedes tomarlo puro, 1 a 3 cucharadas por día, o agregar a tus alimentos cuando ya están servidos en la mesa,
sopas, guisados, ensaladas, o puedes mezclarlo con otros ingredientes, limón, miel, un poco de cúrcuma para hacer un jarabe para la tos. Pero muy importante, ¿cuáles son los riesgos, contraindicaciones y efectos secundarios de la cebolla? Hay 2 que son más leves, pero 4 que hay que prestar mucha atención por ser más peligrosos. Los primeros son acidez estomacal y problemas digestivos, hinchazón, gases, un poco de náuseas. Los compuestos azufrados y las fibras de la cebolla pueden causar estas molestias. Entonces, cuidado si sufres de gastritis, úlcera o reflujo gastroesofágico. Pero en general, comiéndola levemente cocida o mezclándola con otros alimentos, se evitan estos síntomas. Y los otros 4 riesgos más peligrosos son: primero, presión baja. Yo les dije que la cebolla ayuda a controlar la hipertensión, pero en las personas más sensibles, que ya están utilizando varios medicamentos para la presión o que ya tienen una presión más baja, la cebolla puede empeorar esto y causarte mareo, sensación de vértigo o como que te vas a desmayar cuando te levantas de una silla. Número 2, hipoglucemia. Es decir, puede bajarte el azúcar en sangre. Mucho cuidado entonces de tomar el té o el jugo de cebolla en ayunas, sobre todo si la estás usando insulina para la diabetes o si ya tienes una predisposición a tener la glucosa más baja. Número 3, cuidado acá, puede generar sangrados. Esto es especialmente importante en las personas que ya están usando algún anticoagulante, tienen cualquier tendencia a los sangrados o se van a hacer alguna cirugía. Les recomiendo no consumir cebolla por lo menos una semana antes de hacerse alguna cirugía. La cebolla interfiere con la vitamina K y esto altera la coagulación. Consumirla diariamente puede ser muy benéfico para prevenir trombos y afinar un poquito la sangre, pero hay que tener cuidado en esas situaciones. Y número 4, migraña. Si bien esto no es peligroso en la mayoría de las personas, la cebolla puede desencadenar o empeorar estos síntomas. Un gran saludo a todos.